¿Qué onda, banda? Muy buen diálogo para todos. Bienvenidos una vez más a tu podcast que se llama Deja que te cuente algo. Y con el tema de hoy, las 70 semanas de Daniel. El final está escrito con pitas, aunque tú no lo quieras creer. O si lo crees, hay algo bien fascinante en las escrituras. En este caso estoy hablando de la Biblia, por supuesto, que nos habla acerca de que en estos tiempos que se están viviendo, no nos sorprenda que el día se esté oscureciendo. Lo estoy hablando de manera no literal, obviamente, y vemos alrededor todo lo que está aconteciendo en el mundo y pues no pinta nada bonito este asunto, ¿vale? Entonces, mientras el mundo se sigue oscureciendo de manera moralmente, espiritualmente, éticamente, los valores no se diga, las convicciones, los ideales, la familia, el concepto de la misma, toda esta onda de la ideología de género, la pedofilia, el LGBT, en la política, las guerras, la pandemia, ahora esto que está sucediendo, que todos nos sorprendió en este año y demás, ¿no? O sea, hay una lista, podemos enlistar un montón de cosas respecto a lo que está sucediendo. Sin embargo, bueno, vamos a la Biblia y la Biblia nos dice, nos llama, nos exhorta que debemos estar atentos a la palabra profética. Bien, y esto más que nada está recalcado directamente en 2 de Pedro, una carta del apóstol Pedro del Nuevo Testamento. Pues 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Aquí la palabra profética es el mensaje de los antiguos profetas o de los profetas del Antiguo Testamento. La palabra profética más segura, o sea, son profecías de acontecimientos futuros que sí o sí van a suceder. Y dice Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos. Otra traducción dice, hacen bien en estudiarlo, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana. Este es una alegoría a Jesucristo, salga en vuestros corazones. Y bien, como la Biblia nos exhorta a ello, nos llama, nos aconseja, presta atención a lo que está aconteciendo. El día se está poniendo oscuro, pero el lucero de la mañana va a amanecer en tu corazón, va a aparecer esa estrella de la mañana, y está haciendo alusión a Venus, ¿sí? A la estrella de Venus que se ve en el cielo a partir como aproximadamente 5:30 am de la mañana, 6 de la mañana. En algunos casos es la primera estrella o más bien la última estrella que se ve, o la primera que aparece por la mañana, que se puede ver de manera muy interesante, porque pues tú esperas siempre una estrella cuando va a anochecer, ¿no? Pero tú te asomas. Hace poquito, de hecho, me asomé por la ventana de su casa y de mi casa, ahí en el segundo piso, una terracita que tengo, y volteé a ver hacia el horizonte y vi una estrella muy brillante, muy bonita, la única que brillaba. Iban a ser las 6 de la mañana, y me acordé de este pasaje. Entonces, obviamente tú puedes entender, no necesito explicarte tanto por qué se compara a Jesús con esa estrella, ¿no? Estamos hablando de que va a amanecer, es una señal, te está advirtiendo, te está avisando, ya está amaneciendo, o ya va a amanecer. Y de la misma manera, todo está aconteciendo con las señales profetizadas de que todo esto se va a acabar y el rey está por regresar. Bueno, pero sin más preámbulos, vamos a meternos a las 70 semanas, a una de las tantas profecías acerca del fin, pero nos vamos a concentrar en ello. Quiero recalcar que cuando tomamos esta profecía es precisamente basado en el consejo
de Pedro. Yo sé que podemos tomar muchas, pero esto se me hace muy, muy interesante y algo que se me hace tan, aparte de interesante, tan exacto en fechas, en historia, en datos. Por eso Pedro nos dice que es una palabra profética segura. Entonces vamos a centrarnos en ello. Para eso necesitamos ir al libro de Daniel, capítulo 9. El libro de Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y curiosamente, Daniel, el escritor, el autor de este libro, es llamado que es un varón muy amado por Dios. Él se puso a buscar a Dios con todo su corazón. Un ángel se le aparece y le dice: hey, desde el primer día que empezaste a orar fuiste escuchado porque eres un varón muy, muy amado, Daniel, le dicen. Eres muy amado, Daniel. Y es casi el mismo término el que le dan a Juan el apóstol que escribe Apocalipsis, porque también, bueno, más bien a él se le conocía como el discípulo amado. De hecho, él en sus cartas así se hace llamar a sí mismo, como hablando en tercera persona, el discípulo amado, a quien amaba Jesús. Entonces ambos tuvieron el privilegio de escribir y de ser profetas, de que se les revelara el fin. Y el lenguaje, o sea, para entender Apocalipsis tienes que leer Daniel. Y para entender el libro de Daniel tienes que leer Apocalipsis, porque hay mucha similitud en los términos, en las profecías, en las descripciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ello. Miren, antes de empezar a leer un poquito acerca de esa profecía de la oración es que estoy leyendo aquí, dice la oración de Daniel por su pueblo, en Daniel capítulo 9. Vamos a entrar en el contexto de esta historia para entenderlo un poquito más. Bueno, Daniel era parte de la realeza y se encontraba en Babilonia, ya que habían sido llevados cautivos porque el pueblo de Israel había sido rebelde a la voz de Dios, a sus mandatos, cometían adulterio, injusticia, servían a otros dioses, sacrificaban a niños, a personas inocentes, no atendían al pobre y demás. Dios estuvo enviando una y otra vez profetas para que los escucharan. Uno de ellos fue el profeta Jeremías. El profeta Jeremías lanza una profecía de parte de Dios en Jeremías. Ese sí lo voy a leer así rápido. Jeremías capítulo 25, versículo 11. Dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Quiero que sepan y que se pueda subrayar bastante que las profecías de Dios, cuando Dios habla, Dios es muy, muy exacto. Dios no juega al matar y leerón, a ver qué sale, a ver qué resulta. Por ejemplo, miren, estuve en el sur de México y mi esposa nos embarazamos, y total que nos invitan a cenar antes de que nosotros nos enteramos al 100% de que está embarazada. Ya sospechábamos y estábamos cenando bien padre. Había ahí, nos invitó unos amigos. Había ahí un hombre que, bueno, ¿cómo le diremos? Pues trae más bien manifiesta que su vocación es ser profeta de Dios, ¿no? Entonces, total que estamos allí comiendo bien a gusto, bien padre, platicando. De repente se le queda viendo a mi esposa y le dice: tú vas a ser mamá, vas a tener a 2 niñas, veo 2 niñas, dice, y vas a estar embarazada y total, ¿no? Curiosamente, a la semana nos enteramos de que mi esposa está embarazada. Hacemos las pruebas y demás, y efectivamente estaba embarazada. Confirmamos con varias pruebas y nos fuimos a lo más seguro y salieron los datos, los resultados, embarazada. Y bueno, dimos la noticia y bueno, este hombre se emocionó. Sí, pues Dios me usó, ¿no? Pues quién no se va a alegrar de que Dios te use. Yo eso lo puedo entender. Sin embargo, pasaron algunos meses, vamos y checamos y nos dicen: ¿saben qué? Es un niño.
es un niño, es un varoncito. Y bueno, este hombre nos había dicho que iban a ser dos niñas. Eso sí, bueno, quiero decirlo. Dijo que iban a ser dos niñas. Y pues no le atinó, ¿me entienden? Entonces creo que fue más ahí que nada el matarile y el ¿cómo les diremos? Pues tal vez el persuadirlo, pero pues se equivocó, vamos. Entonces Dios no es así, Dios no juega en matarile, es exacto, da las fechas exactas y lo que vamos a ver ahorita. Primeramente ahorita viendo Jeremías 25:11. Miren, de hecho ahorita se me estoy acordando también de que en este año estuvieron muchas personas dando profecía con respecto al presidente de Estados Unidos, que en este caso Donald Trump, y algunos, yo vi las entrevistas, unos que dicen que son profetas, dijeron que ellos profetizaban de parte de Dios, así abiertamente, que Donald Trump iba a ganar las elecciones. Bueno, en este caso la reelección, porque se la había ganado. Se hizo una profecía muy famosa, creo que fue en el 2007 que un hombre hizo la declaración de que Donald Trump iba a ser un instrumento de Dios y que iba a llegar a la presidencia, y eso pasó, eso sucedió. Y luego después en este año, como ya venían las reelecciones o las elecciones presidenciales, Donald Trump se reelige y repito, algunos salieron así abiertamente en televisión, en internet, y dijeron: Dios me dijo que Donald Trump va a ser reelegido, va a estar otros 4 años en la Casa Blanca. Y bueno, para estas fechas hasta el día de hoy, sí, ya que está por concluir el 2020, pues no sucedió así. O sea, entonces podemos concluir. Y además, de hecho, hasta guardé esos videos. Dije, los voy a guardar para que después no andan diciendo que nunca dijeron eso. Porque hay mucha gente ahí que es mala y nada más solo está jugando con la gente, manipulándola, o se quieren hacer de un nombre y demás, ¿no? Y bueno, esto creo que fue el caso. Y tristemente pues vemos que no fue así. Entonces vemos que no se trata, Dios no es así como esta especie, como Nostradamus, ¿no? Que es muy famoso porque de muchas le atina a algunas, y Dios no es así. Dice que va a suceder algo y así es. Por eso la palabra profética va segura. Y aquí con Jeremías no fue la excepción. Va de parte de Dios, le dice al pueblo de Israel: ¿sabes qué? Por tu rebeldía va a venir una nación. Y ahí, si tú lees ese capítulo de Jeremías 25, dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es un instrumento de Dios, mi siervo. De hecho, Dios le llama mi siervo, lo envía como un juicio de parte de él para su pueblo, porque no quisieron entender, fueron rebeldes, fueron malos, no se arrepintieron. Y Jeremías les dijo: dice Dios que ustedes se van a ir de esclavos 70 años. Entonces, volviendo a Daniel se encuentra pues cautivo en aquella región. Y de hecho aquí te da los datos en la historia. Dice que en el versículo 1 de Daniel 9: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, da nombres, da fechas, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló el profeta, de que habló el Señor al profeta Jeremías, de que habló Dios. Entonces, miré atentamente también se traduce como estudié. Entonces, aquí está diciendo Daniel, pues estaba buscando. Mira, eso sucede cuando alguien tiene hambre de Dios. Sí, estudia su palabra, ve qué dice, cuál es su voluntad, qué es lo que Dios quiere, para no vivir ignorantes, para no ser personas. Porque miren, la ignorancia en la Biblia es comparada a las tinieblas. Sí, el conocimiento de la verdad es comparado a la luz. En uno de los salmos dice: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿no? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. También es comparada Jesús con el verbo, que es logos en griego, que es la palabra,
Entonces la palabra encarnada, estudiamos a Jesús. Y no solamente se trata de estudiarlo, también a veces a mucha gente también se va al otro extremo y se le olvida que en vez de estudiar a una persona solamente o estudiar la Biblia, tenemos que amar al autor de la Biblia, ¿no? Dios es amor, Dios es una persona y debemos tener una relación real con Él, en comunión, una relación como cualquier otra, pero la más hermosa, ¿no? De hecho, imagínate así, ¿no? Si tú tienes tu esposa o tu esposo, imagínate que tengas un libro solamente para estudiarlo, nada más porque sí, no, o sea, lo estudias porque te interesa, quieres saber cómo es, su personalidad, creces en conocimiento y pasa y sucede que entre más lo conoces o la conoces, más te enamoras. Lo mismo sucede con Dios. Y bueno, aquí está Daniel estudiando el profeta Jeremías y luego dice que estudió lo que decía y se dio cuenta que estaba profetizado que iban a estar 70 años. Entonces, ahí en la historia esta, o sea, esos 70 años estaban por concluirse. Entonces Daniel está leyendo y, esto es lo que dijo Jeremías. Entonces ya vamos a regresar y vuelve su corazón a Dios. Y le empieza a recordar sus promesas, su palabra profética. Señor, mira, perdona nuestros pecados, fuimos rebeldes, pero tú le dijiste a Jeremías que íbamos a regresar. Y miren, si tú sigues leyendo en ese capítulo, en el capítulo 9, te vas a dar cuenta que él mientras estaba orando, de repente en el versículo 20 dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, o sea, el ángel a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que tú tengas sabiduría, que tú puedas ser un hombre entendido, una mujer entendida en estos tiempos, que tú seas un hombre, una mujer, repito, que está en contacto con Dios, que tiene una relación con Dios, que tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, que tiene esta unión sagrada y hermosa que Dios quiere para ti y para mí. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Dios te da su espíritu, tu naturaleza humana no se quita totalmente. Sin embargo, esta naturaleza divina es puesta en ti, y ahora cada vez que tú tropiezas, a veces de manera involuntaria o hasta voluntaria, te sientes mal. Y eso es porque la naturaleza de Dios está en ti, una naturaleza santa y que te hace cambiar. Ese es el poder del amor, de esta reconciliación del que habla el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. Entonces Dios quiere eso, que envía a Gabriel, le dice a Daniel, ¿sabes qué? He venido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Por qué? Porque Daniel sabía, bueno, ya se va a cumplir estos 70 años de cautividad, están aquí a la vuelta, ya se van a cumplir, y él estaba interesado, según se lee, interesado en el programa de Dios para su pueblo, después de que regresaran ellos a Jerusalén, después de estos 70 años profetizados, y a ver qué iba a pasar con Israel ahora. Entonces, mientras él estaba ahí orando, buscando con todo su corazón, dice en el versículo 23, al principio de tus ruegos, le dice Gabriel, fue dada la orden, o sea, de que fuera y que le dijera, ¿no? Y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, ¿ya ven? Es lo que les decía hace un momento. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y luego le dice en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas están determinadas, decretadas sobre tu pueblo, entiéndase, sobre Israel y sobre tu santa ciudad, es decir, entiéndase, Jerusalén. Esta profecía, que quede bien claro, está dirigida al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a Jerusalén y a sus habitantes, dirigidas a ellos, determinadas, o sea, ya están escritas, ya están decretadas por parte de Dios. Para terminar, o sea, hay 3 propósitos de estas 70 semanas. ¿Cuál es? Para terminar la prevaricación, entiéndase, la rebelión, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, es decir, perdonar el pecado, y para traer la justicia perdurable o la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ¡pum!, y ungir al santo de los santos, entiéndase, a Jesús.
Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, escuchen esto bien con mucha atención, desde la salida de la orden, es decir, cuando se cumplan los 70 años y se ordene que restauren y edifiquen a Jerusalén, que quede bien claro, hasta el Mesías príncipe, es decir, hasta Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 62 y 7. Bien, vamos a empezar aquí. Estas semanas, cada semana es un periodo de 7 años, no son días, es diferente. ¿Sí? Curiosamente, cada 7 años celebraban el año sabático, donde dejaban reposar a la tierra, que trabajaban para que, pues, de los frutos que producían, ¿no? Y demás. Entonces era parte de la ley de Moisés. Entonces prácticamente le estaba como diciendo, van a pasar 10, o están determinadas 10 años sabáticos, por así decirlo, ¿no? Entonces una semana dura 7 años, 70 semanas, son 7 por 70, son 490 años. Es lo que le está diciendo Gabriel. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. Sí, ya le dice estos 3 propósitos. Y le dice, divide esta profecía en 3. Primero le dice, mira, entiende pues que desde la salida de la orden, o sea, cuando se decrete, ¿saben qué? Regresen para Jerusalén, restauren y edifiquen a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, entonces aquí 62 y 7 son 69, faltaría una semana. ¿Qué pasa con ella? Bueno, vamos a seguir leyendo. 7 semanas y 62 semanas, estoy en el versículo 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, hasta ahí vamos a detenernos un poquito. Bien, entonces divide primeramente las 70 semanas en 2. Primeramente dice 7 semanas, que en 7 semanas, que son 49 años, se va a restaurar y edificar a Jerusalén. Pero a partir de cuándo tiene que empezar a contar del año 0 para que llegara al 49 y así sucesivamente. Bueno, desde que se dé la orden de que regresen para edificar Jerusalén y la santa ciudad. Bien, o que es lo mismo, ¿no? La santa ciudad, Jerusalén, el muro y demás. 7 años, van a pasar 49 años, en tiempos angustiosos van a reconstruir, van a edificar o reedificar. Y este decreto de regresar, según en la historia, se dio por el rey Artajerjes, ¿sí? A quien Nehemías el profeta sirve, y también pueden ver esa historia en Nehemías. Ahí se cuenta también a detalle cuando está todo agüitadillo, Nehemías, y qué te pasa, y total que se decreta, que le dan el permiso y se da la orden. Eso fue en el año 445 aproximadamente antes de Cristo. Entonces, interesante ello. Entonces pasa 49 años, terminan de construir, y luego le dice Gabriel, y cuéntale después de ahí 62 semanas. Es decir, creo que si no me falla el dato son 434 años. Después que pase, que construyan, bueno, vamos, otra vez. Después de que se terminen las 7 semanas, o sea, 49 años, cuéntale 434 años. Y cuando pase, ¿qué dice? En el versículo 26, y después de las 62 semanas, repito, 434 años, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces está profetizando en la Biblia, por medio de Gabriel, a Daniel, ¿sabes qué? Después de 49, cuéntale 434 años, y exactamente al término de los 434 años, o en su cumplimiento, matan al Mesías esperado, profetizado. Entonces Daniel por eso se quedó asombrado. ¿Cómo que? Y no, yo creo que leyó Isaías o 53 y pues aquí dice que lo van a matar y demás, ¿no? Bueno, entonces dice, le quitan la vida al Mesías príncipe, sí, y mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta ahí vamos a detenernos. Bueno, de 7 y 62 dijimos son 69 semanas, que en total son 483 años. Haz tus cuentas, 483 años. Bien, mucho se discute respecto a si fue exacta la profecía, ¿sí?
Y yo te voy a decir que sí. ¿Por qué razón? Bueno, ya estuve haciendo aquí los cálculos y un estudio detallado y me di cuenta que, híjole, es muy exacta la fecha. Quiero que ustedes vean y sepan que un año, no, en la Biblia no es igual, no es el mismo número total o número de días que nuestro calendario, porque nosotros sacamos el calendario romano, ¿no? Que es diferente. El de los judíos tenía una duración de 360 días, el de nosotros es de 365. Entonces, si tú haces los cálculos desde el año 445 antes de Cristo, y muchos dirían, no, pues aquí hay un problema, ¿no? Porque sabemos nosotros que Jesús tuvo un ministerio que duró aproximadamente 3 años, ¿no? Y que terminó en la Pascua de los judíos, porque él iba a celebrar la Pascua, tiene la última cena con sus discípulos, y esa fecha fue aproximadamente el año 32 de nuestra era, es decir, del año 32 después de Cristo, en el mes de abril, que es en el mes en el que se celebra la Pascua. Entonces, ¿cómo podemos concluir con eso o dar esos datos así tan certeros, no? Bueno, Cristo comenzó su ministerio público en el año 15 del imperio del Tiberio César, según los evangelios, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Albinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Esto lo puedes ver en Lucas 3, versículo 1 y 2. Y con todos estos datos, todos los historiadores pues no tienen grandes problemas para fijar la fecha, que fue en el año 29 después de Cristo. Bueno, entonces, si se tiene en cuenta esto del ministerio de Jesús, que duró aproximadamente 3 años y termina en la Pascua judía para el mes de abril aproximadamente, pues podemos concluir que esta fecha sería el año 32 de nuestra era, como ya dijimos. Pero ahora nos encontramos con el problema, porque desde el año 445, que se da el decreto antes de Cristo, cuando Artajerjes firma el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando muere Cristo, pasaron 477 años. Es decir, dijimos que 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas, en total 483 años. Entonces, ¿qué onda? Hay 6 años de diferencia, ¿sí? Con estos datos. Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, entonces volviendo a lo de los días del año judío, tenemos que tener en cuenta este detalle que es muy importante. Los años bíblicos o proféticos no eran de 365, repito, como los de nosotros, sino de 360. Esto es bien fácil comprobarlo. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, las expresiones de 42 meses o 1260 días se usan como equivalentes, ¿sí? Eso lo puedes ver en Apocalipsis 11, versículo 2 y 3, o en Apocalipsis 12, 6, ¿sí? O Apocalipsis 13, 5. Lo que nos da a entender entonces que los meses eran de 30 días exactos, ¿sí? Entonces, y los años entonces serían de 360 días. Entonces, por lo tanto, si nosotros multiplicamos del año 400, vamos a sacar la cifra, del año 445, ¿sí?, a la fecha que dijimos del año 32 después de Cristo, pues da 477, no cuadra. Entonces, pero si multiplicamos 477 años, no cuadra, porque estamos contando en 365 días del año de nosotros, vamos a decir del año actual de nuestra cultura, vamos, pues, para que me entiendas. Pero si multiplicamos por 360, mira, tú haces los cálculos, 477 no por 365, si lo multiplicamos así, 477 años por 365 nos da un total de 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos por los 360 días del año judío, vamos a tener exactamente 483 años. Haz la prueba. Ahí te va. ¿Qué onda, banda? 477 por todos. 365, el resultado, divídelo, que se llama, sí, por 360 días que dura el año judío, y con el tema de hoy, 400 o la cifra exacta, 483 años. Final está que son exactamente los que Daniel había profetizado. Tú no lo quieras creer. Ah, sí. O si lo crees. Entonces cuando se promulgó el decreto de Artajerjes y los primeros días de abril, cuando Jesús muere en la Pascua del año 32 después de Cristo, así pues, la exactitud de esta palabra, que en estos tiempos
tiempos increíble, es asombrosa, está de no nos sorprenda dejarte la quijada en el suelo. El día se está oscureciendo. Entonces, estoy hablando de manera hasta aquí vemos literal, que obviamente Dios no juega a matar a Ile y que hay una y vemos alrededor todo lo que está aconteciendo en el mundo. Ahora tú me dices, bueno, ya van 69 con esos datos, 483 años, pero tú habías dicho 490. Vale, entonces mientras el mundo se sigue oscureciendo de manera... ¿Qué quiere decir? Está pasando, o está faltando espiritualmente, una semana. Y antes de pasar con ello, los valores no se diga, volviendo a lo las del convicciones, los ideales, la familia, el concepto de la misma, es un libro divino de la inspiración de género. De hecho, si sigues leyendo 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, te dice que en la política, esta profecía no vino las guerras, por inspiración de humanos, sino que fue inspirada por Dios. Esto que está sucediendo, sí, y que no fue, que no hay una interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma y demás, ¿no? Que, para entender Daniel, tienes que leer Apocalipsis, un montón de cosas respecto a lo que está sucediendo. Sin embargo, leer Daniel, la Biblia, y así tienes que leer algunos libros. Nos exhorta, es una biblioteca que debemos estar atentos a la palabra. Solamente tenemos que buscar, armar el rompecabezas. Y esto más que nada está recalcado directamente en 2 de Pedro. Armado bien el rompecabecitas, tenemos Testamento. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. Aquí la palabra profética es el mensaje de los antiguos profetas o de los profetas del Antiguo Testamento. Las Escrituras, la palabra profética más segura. Para que pues no, si llega alguien y te dice que tú eres profecías de acontecimientos y dice futuros y aquello y lo otro, primeramente sí o sí, pues saber que el rema, por ejemplo, en este caso, y dice Pedro, a la cual hacen bien en estar atentos. Otra traducción dice hacen bien en una estudiar la Biblia, que viene a confirmar como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, una situación hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana para esa situación, para esa circunstancia, una alegoría a Jesucristo, pero el rema no salga en vuestros términos el corazones. Viene siendo todo como la Biblia nos exhorta a ello, nos llama, nos divina, aconseja, presta atención. Entonces, nunca el rema va a presta atención a lo que está aconteciendo, el día se está poniendo oscuro, lo va a confirmar. Pero el lucero de la mañana va a amanecer en tu corazón, ¿sí? Va a aparecer. Y ahora tú preguntas, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a saber estrella de la mañana? Y que está haciendo alusión, está profetizando, está hablando Venus, de Dios. Bueno, está la Biblia nos dice. La estrella de tiene Venus todas las que se ve en el cielo. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 dice: el profeta que tuviera la presunción 6 de la mañana de hablar palabra en mi nombre, dice Dios, es la primera estrella le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, o más bien la última estrella que se ve, o la primera que aparece. Si tú dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Dios no ha hablado? Versículo 22, si el profeta habla en nombre de Dios y no se cumple lo que dijo, ni tú esperas siempre una estrella es palabra que Dios no ha hablado, pero tú te asomas, hace poquito de hecho me asomé por la ventana de su casa y de mi casa, ahí en el segundo piso, una terracita que tengo, la insolencia, y volteé a ver así, habló de mal, le ganó la emoción, y vi una estrella muy brillante, muy bonita, la única que brillaba eso de las, iban a ser las 6 de la mañana. Si alguien viene y te dice, esto va a suceder, me acuerdo que estábamos, entonces obviamente tú puedes entender, un señor ahí, bueno, le ganó la emoción, es lo que yo sentí, porque se compara, 9 meses va a ocurrir algo grande, ¿no? Estamos hablando de algo grande. Pero ¿qué es eso? Amanecer, es una señal, no te está advirtiendo, te está puede pasar cualquier cosa grande, imagínate, o sea, está como un chavo, o ya va a amanecer, del año 70, de la misma manera, un documental, todo estaba aconteciendo, que es un con las señales profetizadas, que hizo mucho dinero, él mismo todo esto se va a máscara y dice, y el rey métodos para está por regresar, bueno, pero sin más preámbulos vamos a meternos a las semanas a una de las tantas profecías acerca de sus dotes proféticos, pero nos vamos a concentrar en ello. No, yo siento en este momento recalcar que hay una mujer que en su bolso tiene $100. Tomamos esta profecía. Imagínate que tienes una audiencia, no sé, de 40,000, 60,000 personas. Basado en de esas 60,000 personas, ¿cuántos no son mujeres que tienen una bolsa y tienen $100? Muy interesante. Y todos, pues, algo
o ella, ¿no? A lo mejor hermanitas que necesitan atención. Aparte interesante, tan especiales, escuchadas, fechas en historia. Ay, pues soy yo, es Dios, datos, ¿no? Y hablan, ahí están haciendo por eso pues, Pedro nos dice que es una palabra profética y de esas otras cosas que tú dices. Entonces vamos a centrarnos en ello. Esas son cosas que pasan para eso necesitamos ir a método, creo que no cambia. El libro de Daniel, capítulo 9. Entonces el libro de Daniel es considerado el apocalipsis del Antiguo Testamento para que no te engañen. Y curiosamente, Daniel, el escritor, el autor de este libro, es llamado, y si fuera posible, un varón muy amado. Amigo, por Dios. Te dejes se puso a buscar a Dios con todo su corazón. Un ángel se le aparece y le dice: entonces, desde el primer día que empezaste a orar, fuiste escuchado porque eres un varón muy amado, Daniel, le dice. Y es muy amado. Y veas que Dios es un Dios veraz, un Dios que cumple. Es casi el mismo término el que le dan al. Bien, entonces volviendo a Daniel, falta una semana. Que escribe Apocalipsis. Falta una semana. ¿Qué onda con esa semana? Esos 7 años. Bueno, bien, a él se le conocía. Dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto amado. Con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces ambos tuvieron el privilegio de las 7 semanas más 62 semanas de que se les revelara el año 32 después de Cristo. Y el lenguaje, o sea, para entender Apocalipsis es que leer Daniel. Faltan los 7 años para entender el libro de Daniel. Estamos en el 2020, Oscar. ¿Qué onda? Ya pasó un chorro. Entonces no que 490 años determinados para Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ahí están las funciones, etcétera. Bueno, amigos, teológicamente, y vamos a ello. Miren, antes de empezar a leer un poquito acerca de esa profecía de la oración de los líderes religiosos junto con el Estado se unen para crucificarlo, matarlo. En Daniel capítulo 9, de Dios, vamos a entrar en el contexto de esta historia para entender un poquito más. Pues Daniel, pero no lo explicabas. Aquí estaba velado para el pueblo de Israel porque ellos pensaban que solamente iban a ser salvados ya que habían sido llevados cautivos, los favoritos, la nación había sido rebelde, que Dios tenía unas bajo la manga mandatos, para morir también y ser Dios, porque es Dios de los gentiles, los gentiles todos aquellos que no pertenecen a los niños, a personas inocentes, son de esa nacionalidad, pobre y demás. Y yo, por ejemplo, y tú también, una y otra vez profetas para que fueras uno de ellos, fue el profeta Jeremías, fueras admitido. El profeta Jeremías lanza una profecía de parte de Dios en Jeremías. Entonces ellos lo crucifican, viene en capítulo 25, versículo 11. Así que otro juicio toda esta tierra será puesta en ruinas otro y en espanto, para ellos. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. El segundo templo, el primer templo fue destruido cuando fue a Babilonia. Cuando fue a Babilonia de parte de Jeremías profetizado y que se parte pueda de Dios y lo destruyen bastante. Y luego que pasan 70 años de Dios. Cuando Dios se regresa, Dios es muy construyen otro templo. El segundo Dios no juega al matar y leer. Y en el año 70 después de Cristo, este templo vuelve a ser destruido en México con la ciudad por el y mi esposa romano. Bueno, nos embarazamos. Y todos dicen, ahí se cumplió las 70 semanas, pero no, amigo, a por lo regular, antes de que nosotros las profecías bíblicas tienen doble cumplimiento. Y estábamos cenando, bien padre, que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Hay un hombre, y, por ejemplo, un ejemplo, que cuando hablan muchos teólogos, ¿cómo le diremos? Concluyen y están de acuerdo en que cuando hay una profecía en Ezequiel que habla del rey, más bien manifiesta que su vocación es ser profeta de Dios. Está hablando de Satanás. Entonces, total que estamos ahí comiendo y en gusto y platicando, de repente se le queda viendo a mi esposa y le dice Ezequiel 28, tú vas a ser mamá, y habla de ello, exactamente. Entonces tú dices, el rey de Tiro es una alegoría de Satanás. Entonces está hablando a dos al mismo tiempo. Es una profecía que apunta a dos al mismo curiosamente, a la semana nos enteramos de que mi esposa está embarazada. Hacemos las pruebas y demás, y efectivamente puedas entender esta parte de que sí, este príncipe que ha de venir, que destruyó la ciudad, a lo más seguro, y el santuario, el templo, también se cumplió en el año 70. Sin embargo, no era la semana de Daniel. La última semana que falta aquí. Porque cuando le quitan la vida al Mesías, ahí viene una maldición de parte de Dios. De hecho, Jesús, cuando está antes de entrar a Jerusalén, de que sabe que le iban a crucificar, que le iban a matar, llora y dice: ay, Jerusalén, Jerusalén, si hubieras entendido tus tiempos, cómo Dios quiso juntarte como una gallina junto a sus polluelos debajo de sus alas, y empieza ahí a hacer esa declaración.
Y llora y se lamenta Jesús, pero no entendiste el día de tu visitación. Y bueno, ya se pone triste el asunto. Jesús entra, lo recibe, ¡Hosana, Hosana!, pensando que era el Mesías. Y muchos lo recibieron como Mesías, pero pensaban que era un Mesías que iba a libertarlos de manera política y militar, cuando Jesús venía a libertarlos espiritualmente de sus pecados, porque ese es el problema del ser humano. El pecado es espiritual, no es mental. Sí, según la psique, según Sigmund Freud, no es la lucha de clases, según Carlos Marx, es el pecado. El pecado es el problema del ser humano, el pecado, amigos. Entonces Jesús va a la raíz, o Dios va a la raíz, Jesús va a la raíz del problema para sanar a la humanidad. Él trae la cura y por eso, para ello, tiene que trabajar la raíz, no solamente atacar los síntomas. Entonces ellos no lo entendieron y lo crucifican. Eso mismo que lo recibieron, sana al hijo de David, al entrar a Jerusalén. A los 7 días empiezan a gritarle al Estado, crucifícale, y lo crucificaron. Y ahí se cierra hay un punto, se abre un paréntesis, porque según Romanos 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Era un misterio para Israel, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, este paréntesis que se abre era para que todo aquel que no era judío escuchara las buenas noticias de que Jesús también había pagado por los pecados, no solamente de los judíos que fueran a creer, sino también de los gentiles que fueran a creer. Y hasta que entre la plenitud, es decir, la totalidad, es decir, hasta el último que ha sido soberanamente elegido para salvación, ese día esa persona que se arrepiente, recibe a Cristo en su corazón y sea el último, se cierra el paréntesis. Y aquí en cualquier momento pueden comenzar los 7 años. Ahora tú dices, de la última semana de Daniel, tú dices, oye, ¿cuándo? ¿Cuándo se le cuenta el año 484? O sea, estamos hablando de 83, faltan 7 para que sean esos 7 años. ¿Cuándo empieza el año 484 de la profecía de Daniel de las 70 semanas? ¿O cuándo empieza el año primero de esta última semana de Daniel, de estos últimos 7 años? ¿Cuándo empieza, Oscar? Tú dices, ¿no? Bien, empieza cuando, según Daniel 9, regresamos a Daniel 9, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, entonces está diciendo que va a ser un pacto. Si tú sigues estudiando este tema, te vas a dar cuenta que es un pacto que es de paz y seguridad, ¿sí? Y hoy en día, allá en el Medio Oriente, interesante, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, está trabajando bastante con ese tratado de paz y seguridad. Ya han existido muchos tratados de paz. Hubo uno también que sonó mucho, que en la época de Bill Clinton, el expresidente de Estados Unidos, donde también hubo un tratado de paz. Y ahí muchos teólogos, órale, y se sorprendieron, ¿no? Ahí, creo que fue por el año 90 más o menos, en esa década. Y se hizo el tratado de paz y todo el mundo, es ahí el anticristo Bill Clinton, y total, que había muchas cosas todavía que estaban por cumplirse. Y hoy en día, no quiero decir que el anticristo es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Yo personalmente creo que hay muchas cosas que aún le faltan de las características del anticristo. Si no has escuchado el anticristo del podcast que tenemos, búscalo aquí en el podcast de Deja que te cuente algo, y ahí te lo vas a topar. Escúchalo, dura 1 hora y media aproximadamente, es un buen, pero pues divídelo en partes, hombre, si se te hace pesado. Y si tienes chance de aventártelo todo ahí con tu Biblia en mano, pues excelente, para que puedas entender más acerca del tema y veas más las características del anticristo, de dónde es y dónde surgirá según la Biblia, la palabra profética más segura. Y bueno, entonces cuando se haga este pacto, este tratado de paz, y este pacto con Israel y con otros muchos, dice la Biblia, con muchos hará, ¿sí? A la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, entonces cuando se haga este pacto, ¿sí? Con Israel
y yo creo con otras naciones para que Él gobierne, para que haya paz, para que haya seguridad, que la Biblia dice que es el anticristo, este príncipe que ha de venir. Confirma este pacto. Ahí cuéntale el primer año, segundo año, tercer año de los últimos 7 años restantes que faltan para completar los 490 años que profetiza Daniel. Entonces aquí estamos esperando todos en esta época que se cierre ese paréntesis hasta que entre la plenitud de los gentiles, todos aquellos que crean que Jesús es el Señor. Por eso es un misterio, porque Dios permitió el endurecimiento de Israel. Según Romanos también cuenta bastante acerca de ello, Romanos 9, Romanos 10, 11 y demás, acerca de todo ello, que fue un misterio, que fue algo que Dios permitió para que nosotros fuéramos injertados, invitados. Si tú lees Hechos, también el apóstol Pedro se quedó asombrado de que también a los gentiles les ha dado el Espíritu Santo de Dios para que fueran salvados. Increíble cómo Dios sorprendió al mundo entero, avergonzando a los que se creen sabios, tomando de lo más vil y de lo menospreciable. Entonces, miren, ya vamos más de 40 minutos, pero pues es que es un tema que no se puede ver en una hora y yo trato de darlo lo más breve que se pueda, porque sí está bien largo el asunto y por más que quieras hacerlo, no sé, un podcast de 20 minutos con este tema, no, es imposible. Me pasó con lo del anticristo, me pasó con el misterio del Edén, también ese podcast, me pasó con el de la gran tribulación igual. O sea, son temas que no los puedes ver en 20 minutos. Tienes que, a fuerza, esto es de ley, no es algo que de unos minutillos, es en bastante tiempo. Bien, entonces según la Biblia, uno de los juicios, o más bien el primer juicio que se envía, quiero aclarar aquí, que esta última semana, conocida en el mundo teológico de los eruditos de la Biblia, es conocido como la última semana de Daniel, que dura 7 años efectivamente, y que se le conoce como la gran tribulación. Personalmente yo veo a la luz de la Biblia, ya estudiando un montón y viendo y checando todo asunto, armando el rompecabezas, que esta semana, según leímos ahorita, tiene también 2 divisiones, porque dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En Apocalipsis dice que, y también en Daniel, el capítulo 8, dice que este anticristo, también llamado el cuerno pequeño, y en Apocalipsis llamado la bestia, persigue a todo aquel que no se quiera poner una marca, que es la marca de la bestia, que a lo mejor más adelante hablaremos de esto, que también se va a poner padre. Estaría bueno hacerlo, ¿no? Y se divide en 2, entonces 3 años y medio y otros 3 años y medio, ¿sí? Entonces yo veo que esta semana está dividida en la tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación. En este periodo de 7 años, Dios, según Apocalipsis, envía sus juicios en esta recta final de la humanidad. Y bueno, son juicios muy severos, muy duros. Para ello, amigos, cuando se cierre el paréntesis de la plenitud de los gentiles, en cualquier momento la iglesia de Jesús, todo aquel creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha puesto su esperanza en Jesús, que él murió y resucitó y que está por establecer su reino, ¿sí? Es raptada, es alzada, como dicen Tesalonicenses. A mí, hermanos, les revelo este misterio: no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, sino que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Pero primero, dice Pablo, primero resucitan los muertos en Cristo, es decir, toda la iglesia, que es el cuerpo de Jesús, a partir desde el Pentecostés, que fue una fiesta, que después de que Jesús resucita, después de la Pascua, cuéntale 49 días, exactamente en el día 50, ¿sí? Después de la Pascua, se celebraba la fiesta del Pentecostés. Jesús envía el Espíritu Santo sobre 120 personas y ahí nace la iglesia según Hechos. Y todo aquel que desde ahí, a partir de ese momento, cuando nace la iglesia hasta el día de hoy, todo creyente, por eso dice en Cristo, los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. Esto no se debe de confundir con la segunda venida de Jesús,
¿sí? Jesús primero viene del cielo, llega hasta las nubes, ¿sí? Llega un momento en que no pisa la tierra. Según Zacarías 14, tiene que pisar el monte de los olivos. Cuando lo pisa, divide la tierra en dos. Hay ahí como una especie de terremoto y se crea un valle bien grande donde huyen los enemigos. Puedes leerlo tú, Zacarías 14. También está bien interesante. Posa los pies del Mesías sobre el monte de los olivos, el mismo lugar donde ascendió. De hecho, ahí cuando los apóstoles lo ven que está ascendiendo y se está despidiendo, que sopla sobre ellos el Espíritu Santo, les da las instrucciones de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo aquel que cree, bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y demás. Ahí asciende y el ángel les dice: varones galileos, ¿qué están viendo arriba? Ese mismo Jesús que ven cómo se fue, así va a venir físicamente, así como se fue, así regresa, y aquí todo ojo le verá ahí en el monte de los olivos. Todos, oh, wow. Ahí llega, ahí pisa. Y en el arrebatamiento no se debe confundir, no pisa, no llega totalmente a la tierra, se detiene. Y ahí se cree que pasamos los 7 años, que muchos comentan, tú puedes leer comentarios bíblicos que dicen que en esos 7 años, en la última semana de Daniel, que es la tribulación y la gran tribulación, 3 años y medio, 3 años y medio, en ese periodo, mientras la iglesia es raptada, se va, obviamente no recibe los juicios de Dios, sería injusto. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos los juicios, todos los pecados, y ya no son objeto de ira. De hecho, en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Condenación viene del griego crisis con K, y crisis significa juicio, amigos. Si lo traducimos es: ahora pues ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo es el capítulo 5, creo que es el capítulo 5, sí, capítulo 5, sí, miren, lo voy a leer, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo se los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, ahí está, ya ves, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta o embarazada, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, o nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como un casco. Versículo 9: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Te fijas? Como la iglesia es necesario que se vaya. Y ahora sí, una vez raptada, cuando ya no esté la iglesia aquí, Dios envía sus juicios. Abraham le dijo a Dios: ¿destruirás al impío con el justo, Señor? No, dice Dios: si hay 50 no la destruyo, si hay 20 no la destruyo. Jesús dijo: somos la sal del mundo. La iglesia es la que hace que la moralidad y la ética y los valores se sigan conservando y este mundo no se vaya a la putrefacción, que es una característica de alguien que está muerto, ¿no? Y por algo Dios nos tiene aquí, Dios siendo paciente, escuchando nuestras oraciones, pero cuando sea raptada la iglesia, se vaya de aquí, va a haber un caos mundial, amigos. Imagínense todo ese panorama de gente extra, miles de personas desaparecieron del mundo, y bueno, se va a poner el asunto de película. Y todo el mundo: necesitamos un hombre, como hasta ahorita están diciendo algunas naciones, un hombre que dirija. La ONU dice: un hombre que dirige, que administra toda esta onda, y sale el anticristo. Y todo es: ¿quién como la bestia? Y bien, entonces después del rapto, el anticristo puede salir a la hora, al día, a la semana, al mes. Puede, no exactamente después, al minuto ya el anticristo, no. Puede pasar un tiempo considerado. Sí, de hecho, el primer juicio, según Apocalipsis, que Dios envía sobre la tierra cuando la iglesia ya no está aquí y empieza los 7 años, empieza la tribulación,
Dice en el versículo 1 del capítulo 6: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este pasaje es conocido como los 4 jinetes del Apocalipsis. Y este primer caballito blanco traía un jinete que traía una corona, ¿sí?, y un arco sin flecha. Y esto, amigos, es una alegoría al anticristo. Este es el anticristo. Ese es el significado de esta visión que está viendo Juan el apóstol, el profeta de Dios. Aquí en Apocalipsis es el anticristo, es el primer juicio. De hecho, la Biblia también enseña que Dios envía un poder engañoso porque no creyeron la verdad y les permite creer en la mentira. Este poder engañoso es enviado por Dios y este es el anticristo, el autor de la mentira, porque Satanás le entrega todo su reino, todo su poder, y engaña al mundo entero, a todo aquel que no quiso creer. Esa es la peor maldición, amigos, que Dios puede traer a un hombre, a una mujer, abandonarlo a que haga todo lo que quiera. Muchos dirán: oh, eso es una super libertad, pero esta super libertad sin Dios es una maldición, y está comprobado. El hombre libre está condenado, porque siempre va a escoger a otra cosa o a alguien más que no sea Dios. Necesita ser renovado, transformado. Es la obra de Dios cuando da su espíritu y te hace una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Entonces, para ir cerrando con Daniel capítulo 9, esta semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bien, para que haya sacrificio y ofrenda tiene que haber un templo. Como dijimos, el primero fue antes de que Babilonia llegara. Se los llevaba cautivo 70 años. Después que regresan, lo construyen otra vez el segundo templo. Pasa mucho tiempo. Matan a su Mesías. Aproximadamente 500 años después de que se da esta profecía de Daniel, que dijimos que en el año 32 después de Cristo. En el año 70 llega Tito, el general romano, destruye otra vez el templo. Entonces ya no hay templo. Hasta el día de hoy no hay un tercer templo. Están en planes de hacer un tercer templo. Entonces quiere decir que parte de este pacto que va a hacer el anticristo es que va a permitir que construyan el tercer templo. Construyen el tercer templo. Entonces lo construye y ahora va a durar todavía menos. Porque si a la mitad de la semana hace cesar el sacrificio y la ofrenda, quiere decir que a lo mejor cuando la iglesia es raptada van a empezar a hacer preparativos para construir el templo. No sé, vamos a suponer que un año ahí haciendo construcciones y demás, o hasta 2, y que nada más sea un año y medio de ejercer el ministerio de los sacerdotes, los levitas de ahí de Israel. Y están haciendo sacrificios, ofrendas y demás según los ritos y ceremonias de la ley de Moisés. Y sale y dice: no, saben que yo soy Dios. Y para eso, ya tengo bastante tiempo que quiero hablar del anticristo en la segunda parte, porque ya muchos me han comentado: síguele con ese tema. Pues lo voy a hacer. Sí, nada más deme champú, decimos acá, los del barrio. Denme chancita nada más y después saco todo eso, porque hay todavía cosas que comentar. Y ahorita me estoy acordando porque estoy hablando acerca de que 3 años y medio, ¿qué pasa? Porque ahí ya se quita la máscara y dice: yo soy Dios. Y después hablaremos de ello. Entonces estate muy atento aquí con esos podcasts de Deja que te cuente algo. Entonces hace cesar el sacrificio a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, y en los otros 3 años y medio se inaugura la gran tribulación, donde se pone el asunto de la persecución a la iglesia, bueno, más bien a los creyentes que crean en ese periodo de estos últimos 7 años. Pues va a haber un gran avivamiento. Muchos judíos van a creer, van a saber que si cometieron un error, también va a perseguir a los judíos. O sea, Adolfo Hitler pues va a ser un cliché comparado a este hombre, que es lo peor que va a ocurrir, la peor persecución que va a ocurrir. O sea, va a ser feo, va a estar feo. Por eso Dios nos advierte, para que seas guardado de ese día, según Apocalipsis 3, le dice a la iglesia.
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, amigo, tú estás escuchando y si tu corazón está ardiendo, está atento a Dios, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere redimirte, que tu corazón sea renovado, transformado, que tú le entregues tu vida a Dios, que haga las paces con Él por medio de Cristo Jesús. Hoy es el tiempo, si escuchas hoy su voz y ves que tu corazón arde, si empiezas a tener aquí un estremecer en tu interior, de decir, wow, no, pues yo no sabía, ahora sé, o si tú ya sabías y estabas ahí medio frío, ve con Dios. Señor, perdóname, mira, sálvame, ayúdame. Ahora veo y entiendo que tu palabra profética es segura, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Permite eso. Deja que el Espíritu de Dios ministre tu corazón en este momento. Si estás ahí, cierra tus ojos a Dios y dile: Dios, mira, haz algo nuevo en mí, salva a mi familia, salva a los que amo, haz algo hermoso en mi casa, en mi corazón, transfórmame, porque yo no quiero vivir eso. De hecho, hay un libro muy famoso de John Bunyan, un hombre creo que del siglo XVI, que escribió El progreso del peregrino, y precisamente eso se trata, de que él tiene un sueño, o más bien soñaba, estando en la cárcel, así como Pablo, soñaba él que un fuego abrasador consumía ahí el mundo y él quiere huir de ese día de la ira y se topa evangelista, bueno, son términos, son nombres de los personajes. Léelo para que puedas entender y dices: oh, con razón, porque Dios te está advirtiendo. Viene un día terrible, el día del Señor, como dicen los profetas del Antiguo Testamento, y Dios llama al ser humano a reconciliarse con Él, de que el tiempo está cerca y Apocalipsis así termina. Ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Sí, Señor, ven. Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por eso proclamamos el reino, el evangelio, las buenas noticias de que Dios te amó mucho y entregó a su Hijo, no lo escatimó, permitió que fuera tratado con desdén por amor a ti. Y si Dios no nos negó a su Hijo por amor a ti, ¿cómo no nos dará consigo todas las cosas, amigo? Entonces acércate, este es el mensaje que Dios trae para ti el día de hoy. El propósito de las 70 semanas es ver la veracidad, la exactitud y ver que es algo seguro y que tú puedas estar seguro en Dios en medio de este mundo lleno de incertidumbre. Amigos, esto es Deja que te cuente algo. A lo mejor tal vez me faltó algo por ahí más añadir, pero ya llegamos a la hora, un poquito más de la hora, y no queremos abusar tanto de tu tiempo. En caso de que vemos, después de que escuchemos, más bien en caso de que notemos que faltaron ahí cosas, seguramente haremos otro podcast. Pero por lo pronto, aquí concluimos con las 70 semanas de Daniel. Amigos, esto es Deja que te cuente algo. Abrazos y muchas bendiciones.